Un balance que tiene que partir de que aquí ha habido una línea general de conducta básica que tiene 3 aristas. Defender a Petro y la Bogotá humana. Aprovechar, porque es la palabra adecuada, aprovechar una curul en el Consejo de Bogotá para poder expresar una posición, una orientación, una opinión de los problemas nacionales. Puede que muchos concejales de Bogotá no lo entiendan, pero un concejal de Bogotá no solamente tiene la obligación de fijar posición sobre los problemas de Bogotá. Esta es la capital de la República. Esta es una ciudad de 8 millones de habitantes, cuyo presupuesto supera el de toda Centroamérica junta, si exceptuamos a México y a Panamá. Por eso, desde esa curul también se habla de problemas nacionales. Y en tercer lugar, el ABC, acompañar a las comunidades de Bogotá, acompañarlas en sus reclamos, en sus luchas, en sus propuestas, en sus anhelos, en la medida que podamos hacerla. Yo no estoy allí, aunque también debía hacerlo si pudiera, para conseguirle puestos a los compañeros que nos respaldan, pero estoy allí para apoyarlos en sus luchas y para marchar a su lado en las reclamaciones que sea menester hacer. Ningún gobierno, por más amigo que sea, puede satisfacer, si no está el reclamo y la lucha y la movilización por delante, los anhelos y los intereses incluso de los ciudadanos que votaron por ese gobierno. Por eso jamás esta corriente política puede renunciar al derecho a la movilización y al derecho a la protesta, incluso contra nuestros gobiernos, si así nos toca hacer. Y lo digo con la autoridad del concejal que más ha defendido en el Cabildo Distrital la política, la obra y el programa de Gustavo Petro y de la Bogotá humana. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué respaldamos la Bogotá humana? ¿Por un capricho? ¿Por una conveniencia política? No. Nosotros respaldamos la Bogotá humana, entiéndame en el verdadero sentido de lo que voy a decir, por encima incluso de Gustavo Petro, por lo que significa ese proyecto político para los intereses de los más vulnerables de esta ciudad. Gustavo Petro tuvo el mérito de proponer en la izquierda un modelo de ciudad distinto, que rompe con los anteriores modelos de poder local que tuvo la izquierda democrática cuando llegó ahí. Es decir, una propuesta de ciudad más avanzada que la de Lucho Garzón, más avanzada que la del Polo Democrático con Samuel Moreno. ¿Y por qué más avanzada? Porque propone un nuevo modelo, una nueva forma de núcleo urbano que tiene características precisas, que se pueden detectar, que se pueden establecer, que se pueden palpar. Una ciudad de derechos. Bogotá tiene que convertirse en los 4 años de la Bogotá humana en una ciudad de derechos, donde las minorías y los vulnerables tengan derechos y las autoridades tengan que respetar esos derechos. Una ciudad incluyente, una ciudad que pueda decir: aquí condenamos el maltrato animal, aquí
aquí defendemos los derechos de la comunidad LGBTI, de los padres, de las mujeres, de los jóvenes. Una ciudad incluyente, una ciudad tolerante, una ciudad que se ordena alrededor del agua y que se prepara para enfrentar las consecuencias del cambio climático. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando si contribuimos a las posibilidades de que la especie humana superviva o la especie humana fenezca por obra y gracia de su propia mano y su propia cabeza. Y Bogotá es un territorio débil frente al cambio climático, vulnerable. ¿Cómo no vamos a respaldar una propuesta que garantice el futuro de las generaciones que vienen? ¿Vamos a hacerle eco, acaso, a la ignorancia de un concejal que dijo que el cambio climático era un invento demagógico como todo lo que hacía Gustavo Petro? Estamos defendiendo una ciudad que defiende lo público, una alcaldía que tuvo el valor de quitarle el negocio a los privados de la recolección de basuras. Petro ha podido hacer lo que hizo Samuel Moreno, prolongar las concesiones y cerraba el problema. Petro se enfrentó, le quitó el negocio a los privados y formuló un negocio público, un modelo público de recolección de basuras que laboraliza los recolectores, que incluye y remunera los recicladores, que es amable con el medio ambiente y que implica un compromiso y una campaña de toda la sociedad, porque para de aquí en adelante todo programa de recolección de sólidos tenga como eje fundamental la preservación del medio ambiente. Es una ciudad que no le da miedo decirlo, privilegia el peatón y privilegia el transporte público. Es una ciudad que no debe ser hecha de manera exclusiva para el automóvil particular. Por eso se equivocan los que claman frente al trancón más y más vías, más y más calles, más y más asfalto. Tienen que reclamar más y mejor transporte público. Y tienen que hacer el juicio histórico. ¿Por qué Bogotá no tiene metro? Y es una de las 5 o 6 ciudades mayores de 8 millones de habitantes en el mundo que no cuenta con ese sistema de transporte. Es que el Transmilenio es un complemento, como los buses, como la bicicleta, como los taxis, del principal sistema de transporte público que hasta hoy se ha inventado en Bogotá, que es el transporte masivo por tren, que se llama metro. Y Petro se la jugó, y en este año habrá licitación para construir la primera línea del metro. Y contamos con la suerte de que en el gobierno nacional hay respaldo, que aspiramos sea concretado, financiando el 70% de la primera línea del metro. Pero lo principal es que es una ciudad de inversión social. Es un proyecto político de inversión social. Lucho aportó. Lucho dijo, es que la inversión social no es tirar la plata a la basura, dijo Lucho Garzón. Es que la inversión social es rentable. Y ganamos un punto. Pero lo que dice Petro no es solo que la inversión social es rentable. Es que la inversión social debe ser el eje de los recursos de una ciudad moderna e incluyente.
La inversión social es la forma de disminuir la brecha social que hay en la ciudad. Entonces, ¿qué es inversión social? Reducir las tarifas del acueducto para los hogares de estrato 1 y 2 y establecer 6 metros cúbicos de consumo mínimo gratuito. Eso del estrato 3 en adelante no se comprende muy bien. Queda como un enunciado económico. Qué chévere que le bajaron la tarifa a los estratos 1 y 2. Pero cuando uno está en los estratos 1 y 2, sabe que esa reducción de tarifas es incremento de proteínas, porque esas familias de estrato 1 y 2, con esa reducción de tarifas, pueden comprar 100 o 200 o 300 o 500 gramos más de carne para una familia que ve 2 o 3 veces al mes la proteína. Reducción de las tarifas del transporte. Por primera vez la noticia de prensa no fue cuánto subió el transporte en Bogotá, sino cuánto bajó el transporte en Bogotá. Y se rasgaron las vestiduras. El periódico de los bancos, la opinión pública que crea la televisión, que de dónde va a salir la plata para reducir las tarifas. Pues salió. Y ahí está la reducción de las tarifas. Monda y Lironda. Proteste quien proteste de la rancia oligarquía santafereña. Una educación pública fortalecida. Hoy por hoy, cuando hay niños de Bogotá que se quedan sin matrícula en la educación pública, se debe porque hay colegios que están donde no debían estar y hay comunidades que están donde no hay colegios. Pero en teoría, en Bogotá es superior la oferta educativa pública que la matrícula. Hay más cupos que niños. Por consiguiente, lo que falta es ordenar y racionalizar. Mientras los hospitales en Colombia se cierran cuando son públicos, cuando no son un negocio pulpo, en Bogotá la red pública hospitalaria se mantiene y se fortalece. Se inauguran hospitales y se cumple con la promesa de adquirir para bien de Bogotá el Hospital San Juan de Dios. Con la ayuda de Milton. Con la ayuda de Milton también. Un montón de gente. Este es uno de los artífices de eso. Nunca Milton Regifo se dio ese punto de la campaña electoral. Y la historia lo premió, compañero. Lo alcanzó a ver en los 4 años de la Bogotá humana. Un presupuesto de 1.2 billones de pesos para integración social. Un fortalecimiento de integración social, de atención al adulto mayor, a la primera infancia, a la población en condición de discapacidad. En Bogotá no se le echa ningún cadáver de pobre a los buitres y a los gallinazos, como ocurre en otras regiones del país. Aquí nadie se queda sin entierro porque el distrito, si es necesario, lo asume. Todo el tema de la cultura. No fue el Canal Capital, el que dio un vuelco, que permitió llevar a los hogares pobres de Bogotá, que no tienen cómo comprar una boleta para una presentación, lo más avanzado y lo mejor de la cultura del mundo, a su hogar, a verlo en la alcoba o en la sala de la casa, la mejor programación cultural del mundo. Y no trajo el Canal Capital gratis para los bogotanos a calle 13 contra la protesta de toda la franja reaccionaria.
Hay una gestión local de cultura. Al fin, hay un compromiso que, si bien es cierto, la cultura de élite no la vamos a acabar, sino la vamos a fortalecer para fortalecer la cultura en general. El aspecto principal es la cultura en las localidades. Es la integración de los artistas populares al torrente mundial avanzado de la cultura. Eso es lo que tiene que hacer el distrito y lo está haciendo. Para no hablar del empleo, la segunda ciudad con menos desempleo de Colombia es Bogotá. Para no hablar de la pobreza. En Bogotá la pobreza cubre el 8.7% de la población. En el país los pobres son el 28,4%. La indigencia en Bogotá es del 1.6% de la población. La indigencia en el país es el 9,1% de la población. Petro convirtió la seguridad, problema que la izquierda no quería ver, en un problema también de la izquierda. ¿Cómo así que la izquierda no tiene que ver con la seguridad de la gente? ¿Cuál es la gente que requiere la seguridad del Estado? Los pobres, porque los ricos tienen cómo pagar su seguridad privada, y los pobres, y las hijas y los hijos de los obreros que salen a las 5 de la mañana a trabajar a la universidad. Si no les da el Estado seguridad, ¿quién se los va a dar? Tienen cómo tener seguridad privada, pero no la tienen. Yo me reí esta mañana del presidente Santos. Con él siempre es así, unas de cal y otras de arena. Muy bueno, alcalde Petro, lo que usted ha hecho. Pero usted debe estar frustrado porque Bogotá tiene el 16.6 muertos, asesinatos por cada 100.000 habitantes. Es cierto, Bogotá se subió un poquito del 14 al 13 en el número de asesinatos. Está en 16,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Pero Santos en la misma intervención dice: qué alegría que Colombia haya bajado por primera vez en 35 años de 30 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Mientras Colombia tiene 29 por cada 100.000 habitantes, Bogotá tiene 16.6. Esto no es gratis. Esto es una política de desarme. Esto es una política de asumir la seguridad del pueblo como una bandera de la izquierda y arrebatársela a la derecha. No puede el señor Uribe, sobre la base del fascismo, sobre la base de la antidemocracia, apropiarse de la seguridad de la gente pobre. Es Bogotá humana la que se apropia y la que tiene que garantizar la seguridad de la gente pobre. Un presupuesto gigantesco para el 2015. 17,3 billones de pesos. Pero esto no va solo. Aquí hay que decir 17,3 billones de pesos, de los cuales el 83% es para inversión. Solo el 12,5% para funcionamiento y solamente el 4,5% para pagar la deuda. Con esto les digo, Bogotá tiene capacidad de endeudamiento. Fariseos los que no quieren el metro y no quieren que Bogotá se endeude. Bogotá tiene cómo endeudarse y cómo pagar obras para beneficio de los más pobres. Por eso peleamos tanto por un cupo de endeudamiento. No podemos aplazar indefinidamente la aspiración de mejoras en la calidad de vida de la población por temor a endeudarnos. Sí podemos pagar la deuda. Solamente un excandidato a la alcaldía que se caracterizó por su marginal votación decía a coro con la derecha y con el uribismo que no se debía aprobarle a Petro un cupo de endeudamiento. Un tal señor Aurelio Suárez, creo que se llama. Pero es obvio
si hacemos la reflexión de lo que significa la Bogotá humana, que la Bogotá humana tenga enemigos, ¿cómo no va a tener enemigos? ¿Cuáles son los enemigos? Uno, el uribismo. No retornará el uribismo al poder mientras Bogotá humana. Esta rancia oligarquía santafereña, minoritaria, alejada de lo que piensa y siente la gente, de la primera hacia el sur, o de la primera hacia el oriente, o de la 30 hacia el occidente. No comulga, no se entiende, no se comunica con la inmensa mayoría de la población. No gustan de los pobres, entonces no pueden gustar de Gustavo Petro y tienen que planificar conspiraciones y golpes como los del procurador contra Petro y contra la Bogotá humana. El carrusel de la contratación. Es que en Bogotá vivían de robar el erario. Lo del gobierno de Samuel Moreno no tiene nombre. 1.8 billones de pesos se fumaron, se perdieron en la contratación. Lo hice largo y extenso porque estamos armando un ejército pacífico de pensadores, de agitadores y de comunicadores que le digan a la mayoría de los bogotanos por qué defendemos a la Bogotá humana. Esto no es gratuito. Estamos al lado de una posición de principios, que es la posición que más le sirve a los pobres y que es la posición más avanzada de esta sociedad hoy en día. Y obvio, esto tiene relación con los problemas nacionales. No alcanzo a intervenir a fondo sobre el tema, pero digo, uno, este concejal, esta corriente política, está comprometida con el proceso de paz a fondo. Vamos a respaldarlo. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque ese proceso tenga una feliz culminación. Feliz culminación para los colombianos. Feliz culminación para el pueblo. Y que cese 50 años de guerra civil no declarada y de violencia y terrorismo político. Vamos en ese sentido, como lo hicimos en las presidenciales, al respaldar en ese proceso al presidente Santos y lo que significan esos esfuerzos por lograr la paz en Colombia. Y asimismo, en segundo lugar en lo nacional, nos comprometemos a ser parte de un frente, formal o informal, tácito o explícito, como quieran, pero un frente que se una con todo aquel que se oponga al retorno del uribismo al poder en Colombia o en Bogotá. Vamos a mantener nuestra posición de defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo. Y así, como no nos tembló la voz para pedir solamente con la compañía de Gustavo Petro un voto por Santos en la primera vuelta de las presidenciales, no nos tiembla la voz para decirle a Santos que cumpla los acuerdos que hizo con los trabajadores y con el movimiento obrero.